Bueno, yo les voy a hablar sobre el formulario vehículo, la lista de vehículos y la lista de autos vendidos. Bueno, aquí al principio cuando inicializamos el formulario, ponemos en la tabla auto, ponemos mostrar la tabla de autos, o sea, los datos que están en la base de datos. Y desactivamos los cuadros de texto para que esos datos de aquí aparezcan todos desactivados. Y luego miramos qué usuario ingresó. Si es que el usuario que ingresó es de otros usuarios o es de tipo vendedor, pues aquí si el tipo de usuario es de otros usuarios se pone el número 2 y si es vendedor el número 1. Y eso es lo que hace cuando inicializamos el formulario, porque cuando en el botón nuevo lo que hace es poner todos los cuadros de texto, los va a poner en blanco. Y aquí activamos los cuadros de texto porque acá cuando inicializamos el formulario desactivamos todos los cuadros de texto y no se puede ingresar los textos. Entonces, una vez que damos clic en nuevo, vamos a activar los cuadros de texto y los vamos a poner en blanco. Y pasamos esa variable como verdadera, la que dice cuadros activados. Porque los cuadros cuando estaban desactivados, aquí recién se los van a activar. Entonces, esta variable de cuadros activados los ponemos como verdadera. ¿Por qué hacemos esto? Es para poder, cuando le demos clic en registrar, los cuadros activados, si están en false, pues nos va a mostrar un mensaje que nos va a decir no ha creado un nuevo registro. Primero debemos dar clic en nuevo para poder registrar. Si no, mientras tanto no se va a poder registrar el nuevo dato. Siempre que no damos clic en nuevo, nos va a aparecer el mensaje que diga no se ha creado un nuevo registro. Una vez que se crea el registro, va a pasar al caso contrario, que lo primero que se tiene que hacer es que mirar que esos datos no estén vacíos. Tienen que estar en sí todos llenos para poder trabajar. Si el TXT placo está vacío, el TXT marca o cualquiera de los cuadros de texto están vacíos, va a aparecer ese mensaje que dice todos los campos son obligatorios de llenar. Ahora, una vez que se han llenado todos los campos, va a aparecer el caso contrario, el else, y vamos a validar el metraje. ¿Por qué? Porque el metraje tiene que ser un tipo entero y el año también tiene que ser entero. Entonces vamos a validar el metraje y a validar el año. De ahí, para validar metraje, presionamos control y damos clic y nos sale aquí lo que dice validar metraje. Para validar vamos a utilizar el try catch. Entonces, en lo que vamos a ingresar, ya en lo que hemos ingresado, en ese TXT metraje, lo vamos a transformar a entero. Si es entero, va a pasar como dato verdadero, y si es falso, va a pasar como falso. Entonces, si es verdadero, significa que el dato que ingresamos es un número, y si es falso, significa que son letras, no números. Aquí en validar año es el mismo de aquí. Miramos el cuadro de texto, capturamos el texto que está en el cuadro del texto, que es el TXT año, y capturamos el texto y lo transformamos a entero. Si ese es verdadero, pues significa que el año es un dato numérico, y caso contrario significa que son letras o un dato que no es numérico. Si validar metraje es verdadero y validar año es verdadero, entonces pasamos aquí. El año, obtenemos el número que se ingresó en el TXT y lo transformamos a entero, porque todos esos de aquí son string, que es el año, que lo transformamos a entero. Una vez que lo tenemos como entero, vamos a validarlo. Yo le puse como que el año tiene que ser mayor para 1844, ya que el primer auto que se creó, en sí el primer auto de la historia fue en 1844. Entonces, para registrar el auto, bueno, no creo que haya un auto más viejo que
que ese, porque en el 1844 fue uno de los primeros autos que se crearon. Y le puse hasta el año 1999, que es un año bastante largo. Entonces tiene que ingresar un año entre esos datos, es verdadero. Caso contrario, va a aparecer este mensaje que dice el año que ingresó no es correcto. Ahora creamos un nuevo auto. En este auto va a necesitar todos los campos que son la placa, la marca, el motor, el color, entre otros. Todo esto y esto nos va a quedar en auto. Ahora, vamos a mirar si este auto que vamos a registrar existe en la base de datos o no existe. ¿Cómo hacemos esto? Llamamos al método existeAuto. Este método aquí está creado en la clase de administrador, aquí en el paquete de controladores. Para ir directamente damos clic aquí en la mitad donde dice existeAuto, presionamos control y damos clic. Y nos va a aparecer este método, mExisteAuto, y recibe como parámetro la placa del auto. Entonces aquí creamos un objeto de tipo conexión, la consulta, con esa sentencia. De aquí vamos a capturar los datos que tenemos en la tabla de registro de autos y con la placa que ingresamos. Preparamos la consulta, mandamos a consultar y aquí obtenemos el resultado. Ahora el resultado, vamos a obtener la placa que tenemos en la base de datos, en sí la placa capturada que está en la base de datos. Si la placa ingresada que tenemos en el TXT es igual a la placa que está en la base de datos, entonces los usuarios tienen que ser iguales. Significa que el auto que queremos ingresar ya existe. Caso contrario, el auto va a salir que no existe y que sí se lo puede registrar. Entonces, si es que existe el auto, nos va a aparecer este mensaje: el auto que quiere registrar ya existe. Entonces ya no se puede registrar porque el auto ya existe. En caso contrario, entonces si es falso y dice que no existe, mandamos a registrar el auto. Damos presionar control, damos clic en registrar auto y nos vamos a este método. ¿Cómo registramos el auto? En la base de datos con esta consulta, con insert into, en la tabla registro auto, que es esa tabla de aquí. Tenemos que poner el mismo nombre que está aquí, que dice registro auto, que tiene la placa, marca, motor, color, metraje, modelo y año. Todo esto lo mandamos aquí. Y ponemos aquí en auto.getPlaca y en cada una de las columnas mandamos todos los datos. Ejecutamos esa consulta y cerramos la consulta. Y ahí los datos automáticamente ya son guardados. Y bueno, y ahí se guarda el nuevo auto. Y bueno, ya que se guardó el auto, de ahí mandamos a lo que refrescar la tabla. Y mostramos la tabla para que se vuelva a actualizar. Y desactivamos los cuadros de texto. Y mandamos un mensaje que diga que el auto ha sido registrado con éxito. Y eso es lo que hace el botón registrar. En el botón cargar datos, lo único que hace es mirar la fila que está seleccionada. Si la fila seleccionada es mayor o igual que 0 o una fila seleccionada, activamos los cuadros de texto que estaban desactivados. TXT placa lo ponemos como falso, que es decir, que esta placa de aquí no podemos modificarla, porque si modificamos la placa significa que vamos a registrar un nuevo auto y ya no queremos registrar un nuevo auto, sino simplemente modificarlo. Entonces, por eso este de aquí lo ponemos como falso. Ahora en el TXT placa ponemos este de aquí que dice que va a tener varias columnas, que es la placa, la marca, el modelo, entre otros. Entonces aquí vamos a poner en la fila 0, aquí en lo que dice que es fila, que es la placa, la marca, el año y los demás. Y ponemos en el TXT placa, marca, color,
según vayan correspondiendo. Y pasamos los datos de la tabla a los cuadros de texto. Y pasamos los datos como true. Aquí lo creamos como tipo booleano, que ese método lo creamos en sí para que cuando demos clic en el botón cargar datos, cuando demos en cargar datos, esto nos va a aparecer como true, que es datos cargados, que quiere decir que ya fueron cargados. Hacemos eso para modificar. Por ejemplo, cuando damos clic en modificar, lo primero que va a pasar es que los datos ya han sido cargados. Y si no se han cargado, entonces nos va a aparecer este mensaje que dice no ha cargado datos. Ahora, una vez que ya se le ha dado clic en el botón cargar datos, vamos a seleccionar una fila. Si la fila seleccionada es mayor o igual que 0, o sea, si ya tenemos una fila seleccionada, va a proceder a registrar. Caso contrario, que no se haya seleccionado ninguna fila, tenemos que poner que no ha cargado datos y nos va a aparecer el mensaje que diga no ha cargado datos. Entonces, una vez que ya ha seleccionado una fila, procedemos a realizar la modificación. Dice txt. Quiere decir que si esos cuadros están vacíos o la marca están vacíos, nos va a aparecer un mensaje que dice que todos los campos son obligatorios de llenar. ¿Para qué hacemos esto? Por si acaso al momento de modificar aquí, borremos lo que diga motor, metraje, o sea, todos los campos tienen que ser obligatorios de llenar. Entonces, una vez que todos los campos estén llenados, vamos al caso contrario, que es este de aquí, y vamos a validar el metraje y el año. Bueno, este de aquí ya lo vimos de antes, que tiene que validar el metraje, que tiene que ser entero, igual que el año. Validamos el año, que tiene que ser mayor o igual que 1844 y menor que 9999. Creamos un nuevo auto. Para registrar el auto, mandamos todos los datos. Llamamos al método modificar auto, que está en la clase de administrador. Y con esa sentencia de aquí es que mandamos a modificar el auto a la base de datos con un date de la tabla registro datos y que tenga la placa, marca y todos los datos. Y aquí modificamos los datos. Y una vez que modificamos los datos, mandamos a refrescar la tabla para que nos aparezcan los datos modificados que ya hemos verificado. Desactivamos los cuadros de texto y mandamos un mensaje que diga que los datos ya han sido modificados con éxito. Y en el botón de eliminar, igualmente se verifica que tengamos algo en la fila que sea igual mayor que 0. Entonces, si los datos de la fila, creamos una variable que sea de tipo string y capturamos el primer valor que está en la fila, que es el 0, que es la placa del auto. Con la placa del auto vamos a mandar a eliminar este auto. Entonces, al principio nos va a preguntar, ¿seguro que desea eliminar este dato? Nos va a aparecer unas opciones que dice OK y cancelar. Entonces cancelamos la opción OK Option y vamos a llamar al método eliminar auto, que es este método de aquí, el cual va a pasar el auto de la fila que capturamos, que es la placa, y con esa sentencia de aquí mandamos a eliminar el auto. Entonces, delete from de la tabla de registros autos donde tenga la placa tal y eliminamos toda esa fila. En sí, todos los datos del auto se eliminan. Y así se queda eliminado el auto. Una vez que mandamos el auto a eliminar, mandamos a refrescar la tabla para que no nos aparezca el dato en la tabla. Y mandamos un mensaje que diga se ha eliminado con éxito. Y listo, en el botón cancelar, lo único que hace es volver a la tabla proceso, al formulario proceso que diga, y si el tipo de usuario que ingresó es el número 1, es decir, si es un usuario vendedor, se desactivan todas las opciones
que no tiene el vendedor. Y mostramos el formulario proceso. Si este formulario de aquí, del FRM vehículo, lo ponemos como falso para que no se siga viendo. Y bueno, y este de aquí solamente mandamos a actualizar la tabla con el nuevo dato que vamos ingresando en el cuadro de texto. Aquí en la lista, la lista de vehículos, tenemos 3 botones que son aceptar, cancelar y atrás. Y en el botón atrás creamos para volver a formular el proceso. Y dice el usuario de tipo 1, quiere decir que si es un vendedor, eliminamos las opciones. Y si es de otros usuarios, desactivamos todas las opciones que no va a tener el usuario, o sea, el tipo de otros usuarios. Porque solo el administrador es el único que puede tener las opciones para mover el programa. Igual el usuario no puede ver la lista ni los autos vendidos. En cambio, cuando es de otros usuarios, va a tener todas las opciones desactivadas. Solamente va a poder ver los autos que están en venta. Y por eso se pone así en el botón de atrás. En el botón cancelar es lo que hace es esconder esta tabla, que ya no se va a ver esa tabla. Y en el botón aceptar ya, entonces en el botón aceptar tenemos una fila seleccionada. Eso quiere decir que si la fila es mayor o igual que 0, en el formulario datos del contrato, en el TXT placa vehículos, vamos a poner el texto que esté en la tabla en la posición 0, es decir, la placa. Y caso contrario, si damos clic en aceptar y no hemos seleccionado ningún dato, nos va a aparecer este mensaje: no se ha seleccionado ningún dato. Ya, y en la lista de autos vendidos solo tenemos un botón que es el de atrás. Lo único que hace es ir al formulario proceso, lo muestra y este formulario lo esconde para que no se vea. Y al momento de inicializar esto, solamente mostramos la tabla. Y eso es todo lo de mi parte.